Entonces, no hay respuestas aún hoy por hoy, pero hoy vamos a dar una respuesta que es bastante revolucionaria. Buenos días, amigos y amigas. Vamos a presentar hoy un tema que es muy profundo, el origen del bien y del mal, una explicación revolucionaria. Encontrar una respuesta es realmente un reto tremendamente profundo. El concepto del bien y del mal. Hasta ahora lo cierto es que no hay respuestas. La única respuesta concreta es la de Hobbes, que dice que el mal es inherente al ser humano. Hobbes fue un filósofo. Después vino Rousseau y dijo que no era así, que el mal no era inherente al ser humano, pero que la sociedad hacía que se portase mal. Y entonces al final veníamos a lo mismo, que se originaba el mal, pero que parece ser que no tenía un origen claro. Y el único que realmente dijo algo sobre el origen del mal fue el marxismo. El marxismo es una filosofía muy integral que aporta una visión del ser humano completa y te dice que el mal está en la propiedad privada de los medios de producción. Sin embargo, lo que ocurre es que cuando se ha implantado en la realidad práctica, pues evidentemente no ha dado soluciones y no ha desaparecido el mal. Entonces, no hay respuestas aún hoy por hoy, pero hoy vamos a dar una respuesta que es bastante revolucionaria. En la naturaleza no hay mal. ¿Por qué? Porque hay que entender que los animales, por ejemplo, se comportan de acuerdo a sus instintos. Entonces, lo que hacen es seguir las reglas, y cuando se siguen las reglas automáticamente no se puede decir que haya bien ni mal, sino simplemente se vive. Por muy doloroso que pueda parecer, cuando un lobo se come a un corderito, forma parte de la vida. También, como el lobo no es vegetariano, pues si no come el corderito pasa un hambre terrible, con lo cual forma parte de la vida. Es decir, son cosas normales y que no son ni bien ni mal. En suma, vendríamos a decir que el bien sería el cumplir las reglas de armonía del universo. Y todos los seres del universo, excepto los seres conscientes de nosotros mismos, como somos, por ejemplo, los seres humanos, aplican las reglas del universo y se crea un mundo de armonía. De hecho, cuando miramos al mundo natural, vemos el equilibrio ecológico y decimos, qué bonito es. Pero detrás del equilibrio ecológico existen esas luchas, los herbívoros se comen la hierba, los carnívoros se comen a los herbívoros, en fin, hay un equilibrio natural y nadie lo toma pues como algo malo, sino que algo que al final da el equilibrio. Entonces, se produce un equilibrio siempre, y entonces ahí no hay bien ni mal, sino solamente el cumplimiento de las reglas. Sin embargo, en el caso del ser humano hay una diferencia, porque tenemos una tendencia a no cumplir las reglas. Y por ello en la sociedad humana se ponen reglas para avanzar hacia la armonía. Por ejemplo, el código romano era algo que permitía que las relaciones humanas entre personas fueran regidas por unas normas de conducta. Y así tú sabías que el árbol de tu casa pues no podía meterse en la casa del vecino porque le tapaba la luz. Entonces se ponían de acuerdo una serie de normas. Esas normas te permitían pues, que hubiese armonía si se respetaban y que se viviese de alguna forma bien. El Código Penal es lo mismo, es lo que se llama derecho público. Entonces lo que busca el derecho público es decir, mire, este comportamiento es un comportamiento, es una falta o un delito. Si usted lo hace, se le va a sancionar. También es un intento de ordenar las cosas. Entonces, lo que ocurre en suma es que ni el Código Penal ni los códigos civiles son suficientes para garantizar la armonía en la sociedad humana. Porque hay algo detrás, y es que nos saltamos esos códigos porque no nos hemos dado cuenta de lo que es en esencia realmente el bien y el mal. Las grandes religiones coinciden en una regla ética universal. No hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, lo cual ya como punto de partida, bueno, pues va a dar un equilibrio a las cosas. Lo que pasa es que la formulación es negativa, no hagas a los demás. Entonces, en ese sentido, Jesús le dio la vuelta y dice, ama a los demás, ama al prójimo como a ti mismo. Ya sabéis que en Levítico se decía también lo de ama al prójimo como a ti mismo, pero se le decía en un contexto no hagas daño a los miembros de tu tribu.
con lo cual parecía que el prójimo era solamente el miembro de la tribu. Sin embargo, Jesús vino a extenderlo y dijo que no, prójimos son todos los que están próximos a ti. El caso es que todo el mundo deseamos el amor, pero todo el mundo deseamos ser amados, es una cosa normal. Y cuando somos amados, decimos qué bien estamos, qué a gusto estamos. Pero es obvio que para que eso ocurra necesitamos que alguien nos dé amor. Y entonces, un primer problema que encontramos, hay que entrar en la definición de amor. Si buscáis definiciones de amor, veréis que hay una gran complejidad. Y la gente dice, amor, uy, cómo me gusta el amor, qué bien me he sentido, sí, pero ¿qué es? Oiga, ¿es lo mismo el amor a un cuadro que el amor a tu hijo? ¿Es lo mismo el amor a tu hijo que el amor a tu empleado? ¿Es lo mismo el amor a tu empleado que el amor a tu jefe? ¿Es lo mismo el amor a tu jefe que el amor a tu patria? Si todos son amor, tendría que haber una definición común de amor, pero muchas veces el ser humano no suele dar respuesta a ello. Por eso aquí hay una respuesta muy bonita, que también viene del reverendo Sam Myung-Moon, que es que el amor es una fuerza emocional que une al amante con el amado, que es el sujeto que ama al otro, la madre que ama al hijo, el esposo que ama a la esposa. Entonces él es el amante y ella es la amada, con el propósito de hacer crecer al otro, al ser amado, respetando su propia naturaleza. Ahora, evidentemente, lo bonito es en el ser humano intercambiar las posiciones. De modo que el que es amante, en ese momento da al otro y luego el otro asume la posición de amante y te da a ti. Entonces se forma un equilibrio de dar y tomar. Este equilibrio alcanzaría hasta el propio Dios. Dios nos ama, pero ¿quién puede decir que a Dios no le gusta ser amado? Pues lo lógico y normal es que haya una reciprocidad y que a Él le guste también pues, ser amado. ¿Qué sería entonces el mal en la sociedad humana? Es no actuar con amor. ¿Y cómo no actuamos con amor? Pues no actuamos con amor cuando en lugar de hacer crecer al otro, lo explotamos, lo dominamos en beneficio nuestro. Eso es malo. O lo seducimos en beneficio nuestro. Eso es malo. O bien damos prioridad en la relación con las personas a los placeres materiales en lugar de a los placeres de intercambio espiritual. Por ejemplo, en lugar de tener amistad con Ignacio, pues yo podría decir, no, vamos a comer, a beber y esto es lo más importante. Entonces, claro, si eso fuera así, Ignacio diría, lo que a único que le gusta a Enrique es comer y beber, y entonces no le interesa la relación conmigo. Entonces, esa prioridad a lo material, pues rompería también una relación de amor. Entonces aquí tenemos esos tres elementos: dominar a los otros en nuestro propio beneficio genera conflicto, seducir a los otros en nuestro propio beneficio, porque se puede ser muy hábil con las palabras y muy sutil, y entonces, como en la película aquella del libro de la selva, la serpiente que hablaba así, con este tono, claro, se puede ser muy sutil, pero ¿qué? Para llevarte al otro al huerto. Es también una forma de dominio, no directo por la fuerza, pero sutil. Tampoco es bueno, porque estás pretendiendo en realidad aprovecharte del otro. Entonces ya no se trata solamente de la fuerza o de la suavidad, sino de cuál es el propósito que subyace detrás. Si el propósito nuestro es hacer crecer al otro, la cosa está bien. Ahora bien, si queremos hacer crecer a otro, por ejemplo, como sabemos que Jennifer está ahí al fondo y la queremos hacer crecer, y dice, pues chicos, la vamos a estirar para que mida 1,70 m, pues sería terrible. Lo único que conseguiríamos sería producirle daño, dolor, porque está en su naturaleza pues tener la altura que tiene. Entonces hay cosas que hay que respetar. En suma, ¿qué sería el mal? No actuar con amor. El bien es actuar con amor. No actuar con amor es el mal, porque no actuar con amor, sea pues por acción o por omisión, al fin de cuentas es algo que no nos une con los demás y nos crea una separación de ellos.